19 de los mejores médicos del mundo, rodeados de la tecnología más avanzada que el dinero puede comprar. Observaban con impotencia cómo la vida de una pequeña herdeira se escapaba entre sus dedos, como arena fina, en el piso más alto de un hospital de lujo en Santa Fe, donde los cristales reflejan la opulencia de la Ciudad de México. El silencio era solo interrumpido por el pitido constante de las máquinas que contaban los últimos minutos de una vida inocente. Nadie en esa habitación de paredes frías podía explicar por qué la hija del hombre más rico del país se estaba apagando. A pesar de que los diagnósticos decían que todo debería estar bajo control absoluto, sin embargo, mientras los grandes expertos se rendían ante el misterio, una mujer humilde con un balde y un trapo estaba a punto de ver lo que el orgullo y los títulos universitarios les habían impedido notar a todos los demás. El contraste no podía ser más doloroso y evidente en aquel pasillo donde el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma del miedo más profundo que un padre puede sentir. Ricardo Valenzuela, el poderoso magnate farmacéutico, caminaba de un lado a otro con el corazón destrozado, viendo cómo su fortuna se volvía inútil frente a la palidez extrema de su amada niña de ojos llenos de inocencia. Los médicos discutían términos complejos, analizando gráficas y resultados de laboratorio que no daban ninguna respuesta lógica, ignorando por completo la realidad que se escondía en los detalles más pequeños del cuarto de aislamiento. Fue en ese momento de desesperación total cuando el destino decidió jugar su carta más sorprendente, poniendo la salvación de la pequeña en las manos de quien todos consideraban invisible en aquel entorno de riqueza. La pequeña herdeira, una joven en edad escolar con el rostro marcado por un cansancio que no le pertenecía, respiraba con dificultad mientras su padre rogaba por un milagro que no parecía llegar por ninguna vía científica. Los 19 especialistas, con sus batas blancas impecables y sus rostros serios, se miraban unos a otros buscando una explicación que no existía en sus libros de medicina ni en sus costosos congresos internacionales realizados en el extranjero. Todo indicaba una falla total de los órganos, un colapso sistémico que desafiaba cualquier tratamiento conocido, sumiendo a la familia en una oscuridad que ni todos los millones del mundo podían iluminar en ese distrito de rascacielos modernos. Pero nadie imaginaba que la verdad no estaba en una pantalla de computadora, sino en la observación silenciosa de alguien que conocía los secretos de la Tierra y los venenos ocultos. Antes de continuar con esta emocionante historia, que nos recuerda que la sabiduría más grande a veces se esconde en los lugares más humildes. Díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra gran comunidad se une para reflexionar sobre estos relatos de justicia y esperanza, que tocan el alma de todos nosotros, especialmente de quienes valoran el esfuerzo y la humildad. Su presencia y sus palabras son lo que da vida a este canal, así que no olvide escribirnos su lugar de origen antes de que revelemos como una mujer sencilla desafió a los gigantes de la medicina. Queremos leer cada uno de sus comentarios y sentir el calor de su compañía mientras nos adentramos en los pasillos de este hospital, donde la vida y la arrogancia están a punto de enfrentarse. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, mientras la pequeña Jimena cerraba los ojos, agotada de luchar contra un enemigo invisible que nadie lograba identificar a pesar de los recursos ilimitados disponibles. Guadalupe, la mujer encargada de la limpieza, observaba desde el rincón del pasillo con una mezcla de respeto y una creciente sospecha que le hacía latir el pecho, con una fuerza inusual para su naturaleza tranquila. Ella no tenía un diploma colgado en la pared, ni una cuenta bancaria con muchos ceros, pero tenía los ojos de su padre, un viejo curandero de Guerrero, que le enseñó a leer los signos de la naturaleza. Mientras los médicos se enfocaban exclusivamente en la técnica moderna, ella se enfocaba en lo que su instinto le gritaba desde lo más profundo de su ser. Sabiendo que cada segundo era vital para la pequeña, la arrogancia de los poderosos suele ser el velo que les impide ver los milagros que caminan a su lado todos los días sin pedir permiso ni reconocimiento alguno. En este escenario de lujo extremo, donde cada detalle estaba diseñado para mostrar estatus, la presencia de Guadalupe era apenas una sombra que se movía con discreción, para mantener el suelo brillante y las superficies limpias. Sin embargo, en su mente se estaba gestando una revelación que cambiaría para siempre la vida de la familia Valenzuela y pondría en duda todo lo que los expertos creían saber sobre la medicina integrativa. Esta es la historia de cómo la humildad y la observación vencieron al orgullo académico
en un momento donde la esperanza parecía haberse perdido definitivamente entre los pasillos fríos de Santa Fe, revelando un secreto guardado por mucho tiempo. El Hospital de Santa Fe se alzaba como una fortaleza de cristal y acero bajo el cielo azul de la Ciudad de México, pero dentro de sus muros la calidez humana parecía haberse congelado por completo. Mientras los pasillos vibraban con el zumbido constante de equipos médicos millonarios, en un pequeño rincón del área de descanso, el aroma del café de olla que Guadalupe traía en su termo era el único recordatorio de la vida real fuera de esas paredes. Ella era María Guadalupe Jiménez, una mujer de manos ásperas por el uso constante de cloro y desinfectantes, pero con una mirada profunda que guardaba la sabiduría de los campos de Guerrero. Su uniforme estaba impecablemente limpio, aunque desgastado por los años de servicio, reflejando una dignidad que ningún título nobiliario podría otorgar jamás a quien no conoce el valor del trabajo duro. Guadalupe caminaba con pasos cortos y silenciosos, casi pidiendo permiso al suelo que ella misma dejaba reluciente cada mañana con una dedicación envidiable para cualquier otro empleado del hospital. Sus ojos, que habían visto el sol salir sobre las montañas de su tierra natal, ahora se fijaban en los detalles que los demás pasaban por alto debido a sus prisas y su importancia personal. Ella recordaba las enseñanzas de su padre, aquel viejo sabio que curaba con lo que la tierra le daba generosamente, y sentía una punzada de tristeza al ver cómo la tecnología fallaba donde la observación simple podría triunfar. En ese ambiente de lujos innecesarios, Guadalupe era tratada como un mueble más, una pieza del decorado que nadie se molestaba en saludar, a pesar de que su corazón latía con una compasión genuina. En el lado opuesto de la balanza social se encontraba Victoria Harrison, la madrastra de la niña, una mujer cuya elegancia era tan fría como el mármol de las encimeras de la recepción principal. Victoria vestía un traje de diseñador que gritaba poder y exclusividad, y su voz, cargada de un acento extranjero y autoritario, cortaba el aire como una navaja afilada cada vez que daba una orden caprichosa. Ella representaba ese mundo donde la apariencia lo es todo y la empatía es un estorbo para alcanzar los objetivos de riqueza y control total de la familia. Su presencia en la habitación de Jimena no traía consuelo, sino una tensión asfixiante que parecía robarle el poco oxígeno que le quedaba a la pequeña herdeira, quien permanecía inmóvil en su cama. La injusticia se hizo presente cuando Guadalupe entró silenciosamente a la habitación para recoger unos desperdicios, cumpliendo con su labor diaria con la mayor discreción posible para no interrumpir a los expertos. Victoria, al verla entrar, frunció el ceño con un desprecio evidente y se levantó de su asiento de cuero, señalando la puerta con un dedo adornado con diamantes carísimos que brillaban bajo la luz blanca. Entonces, Victoria dijo con voz gélida que una persona de su clase social no tenía nada que hacer en un sitio donde se discutían asuntos de vida o muerte para gente de alto nivel. Guadalupe bajó la cabeza, apretando el mango de su balde, y respondió con una voz suave pero firme que ella solo buscaba que el lugar estuviera limpio. Victoria no se detuvo ahí, sino que soltó una carcajada burlona frente a los 19 médicos que permanecían en un silencio cómplice, permitiendo que la humillación se extendiera por todo el cuarto de aislamiento. La mujer gritó que era un insulto que una simple trabajadora de limpieza compartiera el aire con especialistas tan renombrados, exigiendo que Guadalupe saliera de inmediato antes de que contaminara el ambiente con su presencia pobre. La escena provocó una indignación moral contenida en algunos de los presentes, pero el miedo al poder de los Valenzuela los mantuvo callados. Observando cómo Guadalupe se retiraba con la frente en alto, a pesar del insulto público, ella no sentía vergüenza de su origen, sino una profunda lástima por aquellos que creen que el dinero define el valor. Mientras salía del cuarto con el corazón herido, Guadalupe notó algo extraño. Un pequeño detalle en la mesita de noche que nadie más parecía haber considerado importante en medio del caos médico reinante. Había un ramo de flores exóticas que Victoria siempre se encargaba de cambiar personalmente antes de cada visita oficial, y un olor dulce pero metálico que Guadalupe reconoció de inmediato como algo peligroso. Era una fragancia que no pertenecía a un hospital, un aroma que escondía un riesgo latente y que ella había olido años atrás en una situación trágica en su pueblo natal de Guerrero. Ese momento de observación furtiva encendió una chispa de sospecha que la trabajadora no podía ignorar. A pesar de haber sido expulsada de manera
tan cruel. El escenario estaba listo para la tragedia con la Pequi, Jimena luchando por cada aliento mientras los expertos se perdían en teorías abstractas, y Victoria Harrison mantenía su vigilancia maliciosa sobre la situación actual. Guadalupe, fuera de la habitación, pero con la mente trabajando a 1000 por hora. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que la vida de la joven dependía de una verdad que nadie quería escuchar. La humillación inicial solo había servido para fortalecer su determinación de no permitir que una injusticia mayor ocurriera bajo su guardia, aunque eso significara arriesgar su propio empleo. En el hospital más caro de México, el destino de una heredera millonaria estaba ahora ligado indisolublemente al valor y al conocimiento de la mujer que todos despreciaban. El tiempo se agotaba cruelmente para la pequeña Jimena, y los monitores cardíacos emitían un sonido cada vez más débil y errático, como el latido de una ave herida que se queda sin fuerzas. Los especialistas, tras horas de discusiones estériles y análisis que no llevaban a ninguna parte, determinaron que si no se tomaba una decisión drástica, en los próximos 60 minutos, el colapso de sus órganos sería irreversible y definitivo. La urgencia se respiraba en el aire gélido de la sala, donde cada segundo pesaba como una losa de concreto sobre los hombros de un padre que veía como su mundo entero se desmoronaba. Para Ricardo Valenzuela, no se trataba de su inmensa fortuna ni de su imperio farmacéutico, sino de la única luz que iluminaba su existencia. Una vida que se apagaba sin que la ciencia más cara del mundo pudiera encontrar el interruptor. Los médicos propusieron entonces una intervención quirúrgica de altísimo riesgo. Una operación desesperada que la joven, en su estado actual de debilidad extrema, difícilmente podría soportar según los propios pronósticos más optimistas. Era una apuesta a todo o nada, una moneda al aire que amenazaba con llevarse el último suspiro de la pequeña antes de que el bisturí siquiera lograba tocar su piel delicada. Victoria Harrison presionaba con una insistencia que rayaba en lo sospechoso, fingiendo una preocupación maternal exagerada mientras instaba a Ricardo a firmar los documentos necesarios para proceder con el quirófano de inmediato. El ambiente estaba cargado de una presión asfixiante, donde la vida de un inocente colgaba de un hilo de seda a punto de romperse ante la mirada impotente de quienes habían jurado protegerla. Mientras tanto, Ennio Pasillo Guadalupe sentía el peso de una responsabilidad que nadie le había otorgado, pero que su propia conciencia no le permitía ignorar a pesar del miedo paralizante que sentía. Ella sabía perfectamente que si intervenía y fallaba, o si simplemente la descubrían hablando de nuevo con los familiares, perdería su empleo de inmediato y posiblemente terminaría enfrentando cargos legales por interferir con el protocolo hospitalario. Estaba en juego su sustento diario, la comida de su propia familia que la esperaba en Guerrero, y su honor como hija de un hombre íntegro que siempre le enseñó a hacer lo correcto sin importar las consecuencias. El dilema la atormentaba profundamente, pues veía cómo la ambición y la ceguera social estaban a punto de conducir a una tragedia que ella, y solo ella, presentía cómo evitar con su humilde conocimiento. Guadalupe apretaba sus manos curtidas contra el uniforme, recordando la voz de su padre que siempre le decía que la vida es el tesoro más grande y que el silencio ante la injusticia es una forma de complicidad. No podía simplemente seguir trapeando el piso de mármol mientras una vida se extinguía por culpa de un mal que ella sospechaba no era biológico sino provocado por la mano negra de la maldad humana. Su corazón latía con una fuerza que le quemaba el pecho, una urgencia que no venía de los relojes de pared, sino de una conexión ancestral con la verdad y la justicia divina. El riesgo era total para su futuro, pero la posibilidad de ver morir a la pequeña por su propia cobardía era un precio que Guadalupe no estaba dispuesta a pagar, ni hoy ni nunca. En la oficina principal, Ricardo Valenzuela sostenía la pluma con manos temblorosas, sabiendo que su firma podría ser la sentencia final para su amada hija si los médicos se equivocaban de nuevo en su diagnóstico. El contraste entre el lujo excesivo de la oficina, con sus cuadros de arte moderno y muebles de maderas preciosas, y la miseria de la situación de salud era desgarrador para cualquiera con sensibilidad. La urgencia se intensificaba con cada sombra que se alargaba en el hospital de Santa Fe, marcando el inicio de una cuenta regresiva que no perdonaría errores ni vacilaciones de último minuto. Guadalupe
Desde las sombras del pasillo, observaba la escena con una determinación creciente, comprendiendo que el momento de actuar para salvar a la pequeña era ahora mismo o el silencio sería eterno. El drama se elevaba a niveles insoportables cuando la camilla comenzó a ser preparada para el traslado al área de cirugía. Rodeada de enfermeros que se movían con una eficiencia fría y mecánica, Jimena, con sus ojos llenos de inocencia y una mirada que parecía pedir ayuda en medio de un desierto de indiferencia técnica, fue movida lentamente hacia el destino que podría ser el final de su camino terrenal. Victoria Harrison sonreía levemente para sus adentros, una expresión fugaz que Guadalupe captó desde la distancia y que confirmó sus peores sospechas sobre lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas. El tiempo ya no se medía en horas, sino en los últimos latidos de un corazón infantil que clamaba por una verdad que solo una mujer humilde se atrevería a buscar. Guadalupe regresó al pasillo con paso vacilante, tratando de no llamar la atención mientras los enfermeros corrían de un lado a otro con equipos de emergencia. Sus ojos se fijaron nuevamente en el lujoso ramo de orquídeas que adornaba la mesita de noche de Jimena, un regalo aparentemente generoso de Victoria, que escondía un secreto letal bajo sus pétalos. Se acercó un poco más, fingiendo que limpiaba las huellas del piso, y pudo percibir ese aroma dulce y penetrante que le erizaba la piel de una manera casi instintiva. Era el mismo olor de las trampas que los cazadores ponían en la Sierra de Guerrero para adormecer a las presas antes de capturarlas. Sin lucha alguna en medio del bosque, el aire en la habitación no olía a medicina ni a enfermedad, sino a una traición silenciosa envuelta en flores exóticas que nadie más se detenía a cuestionar. Victoria Harrison, al notar la persistencia de la humilde empleada cerca de la suite presidencial, se acercó con paso firme y una mirada que destilaba un odio puro y elitista. Entonces ella dijo, con un tono que pretendía humillarla frente a los guardias de seguridad, que su olor a jabón barato y pobreza estaba empezando a ser molesto para alguien de su alcurnia. Guadalupe sintió que el nudo en su garganta se apretaba, pero no bajó la mirada, respondiendo con una serenidad que desconcertó a la arrogante mujer por un breve momento. Ella le contestó que a veces los olores más agradables esconden las verdades más podridas, dejando a Victoria con una expresión de desconcierto que rápidamente se transformó en una furia contenida por la presencia de otros testigos. Mientras tanto, el equipo de cirujanos preparaba los instrumentos para la operación de emergencia, discutiendo sobre la presión arterial que caía sin motivo aparente en los registros médicos digitales. Guadalupe recordó las historias de su abuelito sobre parásitos que no se ven a simple vista, pero que liberan toxinas capaces de imitar cualquier dolencia grave para confundir al sanador más experto. Sabía que el tiempo era su enemigo más implacable y que cada palabra de desprecio de Victoria era una distracción planeada para que el corazón de la niña dejara de latir antes del amanecer. En ese ambiente de ciencia y tecnología, la sabiduría empírica de una mujer que había crecido entre hierbas y remedios naturales empezaba a brillar con una luz propia y peligrosa. Para obtener una prueba concreta de sus sospechas, Guadalupe ideó un plan arriesgado, dejando caer accidentalmente un poco de agua cerca del bolso diseñador de Victoria para obligarla a moverse de su lugar de vigilancia. Victoria soltó un insulto en inglés, quejándose de la torpeza del agente del servicio, mientras se alejaba un momento para limpiar su preciado objeto de cuero con un pañuelo de seda. Ese breve instante fue suficiente para que Guadalupe se acercara a la mesita y notara que, oculto entre las flores, había un pequeño amuleto de tela que parecía vibrar con una vida propia. Era una bolsa pequeña, impregnada de una sustancia aceitosa que brillaba sospechosamente bajo las luces halógenas del techo, confirmando que la enfermedad no venía de adentro del cuerpo sino ya fuera. Ricardo Valenzuela se encontraba en un estado de agonía mental absoluta, ignorando por completo los juegos de poder que ocurrían a pocos metros de él, concentrado únicamente en el rostro pálido de su hija. Los médicos, frustrados por los resultados contradictorios de la sangre, empezaron a dudar de sus propias capacidades profesionales, creando un clima de incertidumbre que Victoria aprovechaba para sembrar el caos y la prisa.
Guadalupe notó que la almohada de la niña había sido cambiada esa mañana y que Jimena tosía con más fuerza cada vez que su cabeza se hundía en el tejido suave que emanaba el aroma metálico. La verdad estaba frente a ellos, pero la barrera invisible de las clases sociales impedía que los ojos de los poderosos vieran lo que la mujer del trapeador ya sabía. En un momento de valentía desesperada, Guadalupe se acercó a uno de los médicos residentes, el doctor Méndez, quien parecía ser el menos arrogante del grupo, e intentó explicarle lo del olor extraño. Sin embargo, el médico la interrumpió con un gesto de impaciencia, diciendo que no tenía tiempo para escuchar supersticiones de pueblo en medio de una crisis médica de tal magnitud y rigor profesional. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, recordándole a Guadalupe su lugar en la jerarquía del hospital, donde su voz no valía más que el sonido de sus pasos sobre el mármol frío. Ella insistió mencionando el parásito de la sierra, pero solo recibió risas burlonas de los otros especialistas que pasaban por el pasillo central del Hospital de Santa Fe. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar al ver que nadie te escucha mientras la vida de una niña se apaga por la arrogancia de los demás? Cuéntamelo en los comentarios, queremos saber si habrías tenido el valor de seguir adelante a pesar de las humillaciones constantes y el riesgo de perderlo todo por una verdad incómoda. Historias como la de Guadalupe nos obligan a preguntarnos si alguna vez hemos ignorado un consejo valioso solo por venir de alguien que consideramos inferior en escala social o académica. Su lucha es la lucha de muchos mexicanos que, a pesar de tener el conocimiento, se enfrentan a muros de orgullo y prejuicios difíciles de derribar en los momentos más críticos de la vida. Guadalupe observó cómo Victoria, pensando que nadie la veía, se acercó al ramo de flores y manoseó el amuleto oculto con unos guantes de seda que luego escondió rápidamente en su bolsillo secreto. La mujer elegante parecía nerviosa, revisando constantemente su reloj de oro, mientras la camilla de Jimena era finalmente enganchada para ser llevada al quirófano principal en el piso inferior del edificio. La tensión subía con cada segundo que pasaba, y Guadalupe comprendió que si la niña entraba en esa sala de operaciones, la toxina del parásito reaccionaría con la anestesia, provocando el desenlace fatal que Victoria deseaba. El plan era perfecto en su crueldad, utilizando la propia medicina como el arma final para ocultar un crimen planeado con la frialdad de una mente calculadora. Con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra, Guadalupe logró recoger un pétalo que había caído al suelo cerca de la cama de la pequeña, notando que su textura era pegajosa y desprendía un vapor invisible. Sabía que ese era el vehículo del veneno, una técnica ancestral usada por grupos oscuros en las profundas selvas de Guerrero para eliminar a sus rivales sin dejar rastro en el cuerpo de la víctima. Se escondió en el armario de limpieza cuando vio que Victoria regresaba al cuarto con una expresión de triunfo mal disimulada, apretando el pétalo contra su pecho como si fuera la prueba más sagrada. El sudor frío corría por su frente, pero la imagen de los ojos cansados de Jimena le daba la fuerza necesaria para no desfallecer ahora. Victoria Harrison casi descubre el escondite de Guadalupe cuando se detuvo frente a la puerta del armario para retocar su labial frente al espejo del pasillo. Murmurando palabras de desprecio sobre la niña, Guadalupe contuvo la respiración, sintiendo que el aire se volvía pesado y que el tiempo se detenía en ese pequeño espacio lleno de escobas y botes de basura industriales de alta resistencia. Cada segundo de espera era una agonía para su alma, pero también una oportunidad para organizar sus pensamientos y preparar el antídoto casero que siempre llevaba consigo en un pequeño frasco. Sabía que su padre le había confiado ese saber para un momento de gran necesidad. Y este era, sin duda alguna, el reto más grande de su humilde existencia. Se dio cuenta de que el supuesto parásito raro mencionado por los médicos no era una enfermedad natural, sino un parásito manipulado para liberar toxinas de forma constante a través de la inhalación directa del paciente. Las enseñanzas de su padre resonaban en su mente como un eco ancestral, recordándole que la naturaleza siempre da la cura cerca de donde nace el veneno. Solo hay que saber observar. Mientras los expertos se perdían en análisis complejos de ADN y biología molecular, ella recordaba las propiedades de la contrahierba
y el efecto neutralizador que tenía sobre los vapores de la flor del olvido. La brecha entre el conocimiento técnico y la sabiduría empírica se hacía más grande con cada paso que la camilla daba hacia el quirófano. Pero nadie podría imaginar que por detrás de aquel mirar cansado y aquel uniforme desgastado por el uso, había una verdad que cambiaría todo para la familia Valenzuela y pondría de rodillas a la arrogante Victoria. Guadalupe no era solo una empleada de limpieza, era la guardiana de un saber que los libros de medicina moderna habían olvidado o despreciado por considerarlo simple folclore de gente sin educación formal alguna. En su pequeño frasco de vidrio se escondía la diferencia entre la vida y la muerte para la heredera de un imperio que, irónicamente, fabricaba medicinas inútiles ante este ataque. La tensión estaba en su punto máximo, y la revelación que vendría a continuación dejaría a todos los presentes sin palabras ante el poder de la fe. Preparó su movimiento final con la precisión de una estratega, esperando el momento exacto en que el pasillo estuviera lo suficientemente despejado para interceptar. La camilla, antes de que entrara al elevador de servicio, tenía el pétalo oleoso en una mano y su antídoto en la otra, lista para desafiar todas las reglas del hospital y enfrentar la ira de los poderosos con la verdad. Sabía que esta acción podría costarle la libertad personal, pero la mirada de inocencia de Jimena era un motor más fuerte que el miedo a la cárcel o a la indigencia total. El destino de dos mujeres de mundos opuestos estaba a punto de colisionar en un estallido de justicia, social y drama emocional sin precedentes en aquel hospital. Justo antes de que las pesadas puertas del elevador se cerraran, una mano firme y curtida por el rudo trabajo de campo se interpuso, deteniendo el mecanismo con una fuerza que nadie esperaba de una mujer tan pequeña y aparentemente frágil. Guadalupe apareció frente a la camilla, con el rostro bañado en sudor, pero con los ojos encendidos por una determinación casi divina que detuvo en seco a los enfermeros y al propio Ricardo Valenzuela. El silencio cayó sobre el pasillo como un pesado manto de plomo, mientras la empleada de limpieza sostenía en alto el pétalo pegajoso y un frasco pequeño de vidrio que contenía un líquido color ámbar preparado con sus propias manos. No había rastro de la mujer sumisa que bajaba la mirada ante los insultos. Ahora, Guadalupe hablaba con la autoridad de quien conoce un secreto que la ciencia no ha podido descifrar en sus laboratorios. Victoria Harrison, al ver la escena, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda, pero rápidamente recuperó su máscara de arrogancia para gritar a los guardias de seguridad que sacaran a esa loca de inmediato. Entonces ella dijo, con una voz que temblaba de furia contenida, que era inaceptable que una sirvienta retrasara un procedimiento médico vital solo por un delirio de protagonismo barato en un momento tan delicado para su familia. Ricardo Valenzuela, confundido y con el alma rota por el dolor, miró a Guadalupe buscando una explicación lógica, mientras los médicos intentaban empujar la camilla hacia el interior del elevador para no perder ni un segundo más. Sin embargo, Guadalupe se mantuvo firme en su lugar, bloqueando el camino con su propio cuerpo, dispuesta a recibir cualquier golpe con tal de salvar a la pequeña Jimena. Con una voz que resonó en las paredes de mármol del Hospital de Santa Fe, Guadalupe gritó que la enfermedad no estaba en la sangre de la niña, sino en el aire que respiraba cada vez que apoyaba su cabecita en la almohada. Señaló con el dedo índice el amuleto de tela que sobresalía levemente de una costura mal cerrada en el cojín de la jardera, revelando que el olor metálico era la señal de un parásito letal de la sierra. Los médicos se detuvieron, desconcertados por la precisión técnica con la que la humilde mujer describía los síntomas que ellos mismos habían registrado en sus gráficas de última generación. Victoria intentó arrebatar la almohada con un movimiento brusco, pero Ricardo, movido por un instinto paterno que se despertó de golpe, la apartó con firmeza para permitir que Guadalupe actuara. Guadalupe tomó la almohada y, con un pequeño objeto afilado, rasgó la tela fina ante la mirada atónita de los 19 especialistas que no podían creer lo que veían sus ojos acostumbrados a los microscopios. Dentro del relleno sintético apareció un pequeño amuleto de piel de serpiente que al abrirse dejó ver un parásito raro y vivo, cuya secreción viscosa brillaba con una intensidad maligna bajo las luces blancas del hospital. Era la prueba concreta e irrefutable de que alguien había planeado el colapso de los órganos de la niña, utilizando un método que ningún examen de sangre tradicional podría haber detectado jamás.
El laboratorio portátil del hospital fue llamado de inmediato para analizar la sustancia, confirmando en segundos que se trataba de una toxina neurotóxica extremadamente rara que simulaba una falla orgánica total. Lo que viene a continuación en este relato les va a sorprender de una manera que no pueden imaginar. Así que, por favor, dejen su valioso me gusta y suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras historias cargadas de emoción. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas narrativas que celebran la dignidad de nuestra gente y ponen en evidencia que el corazón siempre ve mucho más allá que el dinero. No se despeguen de la pantalla, porque estamos a punto de presenciar cómo la verdad sale a la luz y cómo los que se creen poderosos caen ante la sabiduría de los humildes. Suscríbase ahora y acompáñenos en este cierre espectacular que le pondrá la piel de gallina a cualquiera que valore la vida y la justicia sobre todas las cosas materiales. La reacción de choque y sorpresa fue generalizada en todo el piso, y el doctor Méndez se acercó para observar el parásito con una mezcla de vergüenza y asombro profesional que no podía ocultar. Los especialistas se miraban unos a otros, dándose cuenta de que habían estado a punto de llevar a una joven inocente a una muerte segura por no haber escuchado la observación sencilla de una mujer dedicada a la limpieza. Ricardo Valenzuela cayó de rodillas junto a la camilla de su hija, llorando de alivio y rabia al mismo tiempo, comprendiendo que había tenido al asesino de su niña sentado a su lado durante semanas enteras. La evidencia era tan clara que ya no había lugar para dudas ni para términos médicos complicados que ocultaran la realidad de un intento de asesinato planeado con mucha frialdad. Victoria Harrison retrocedió lentamente hacia la salida del pasillo, con el rostro pálido, como el papel, y las manos temblando de forma incontrolable, mientras intentaba buscar una excusa que nadie estaba dispuesto a creer. Guadalupe la miró directamente a los ojos, con una dignidad que hizo que la elegante mujer pareciera pequeña y miserable, a pesar de sus vestidos caros y sus joyas de marca internacional. Entonces, la trabajadora de limpieza dijo que el mal siempre deja un rastro para quien sabe mirar con el corazón, y que no hay lana suficiente en el mundo para ocultar la sombra de una traición tan cruel. El castillo de naipes de la madrastra se derrumbaba estrepitosamente frente a todos los testigos presentes, marcando el inicio del final para su ambición desmedida y su falta de escrúpulos. Sin perder un solo instante, María Guadalupe destapó el pequeño frasco de vidrio que guardaba con celo, ese mismo que contenía la esencia de la contrahierba recolectada en las madrugadas frescas de su amado guerrero, con la suavidad de una madre que arrulla a su hijo. Aplicó unas gotas de líquido ámbar en las sienes de la pequeña Jimena y permitió que el aroma natural inundara el ambiente viciado de aquel cuarto de hospital. Mientras los médicos observaban con una mezcla de duda y esperanza, la mujer de manos trabajadoras comenzó a recitar unas palabras de aliento en un susurro, recordándole a la joven que no estaba sola y que la fuerza de la tierra estaba ahí para rescatarla del abismo. El efecto fue casi instantáneo, pues el cuerpo de la niña dejó de tensarse y su respiración comenzó a recobrar un ritmo pausado y profundo que no había tenido en días. Victoria Harrison intentó lanzarse sobre Guadalupe en un último gesto de locura y desesperación, gritando insultos que revelaban su verdadera naturaleza podrida bajo la fachada de elegancia extranjera. Sin embargo, Ricardo Valenzuela, con la autoridad recuperada y el rostro endurecido por la traición, ordenó a los guardias de seguridad que detuvieran a su esposa de inmediato antes de que pudiera causar más daño. Los uniformados sujetaron firmemente a la mujer, quien forcejeaba inútilmente mientras sus joyas carísimas caían al suelo, perdiendo todo el brillo ante la mirada de desprecio de los médicos y el personal de limpieza. Fue una humillación pública total, pues en ese pasillo de Santa Fe, todos fueron testigos de cómo la ambición desmedida terminaba enredada en sus propias mentiras frente a la mirada digna de la mujer que todos habían despreciado. Mientras Victoria era escoltada hacia la salida entre sollozos fingidos y maldiciones lanzadas al aire, el laboratorio del hospital confirmó que el antídoto de Guadalupe era la única sustancia capaz de neutralizar la neurotoxina del parásito de forma segura. El doctor Méndez, con la humildad que da el reconocimiento de un error casi fatal, asistió a Guadalupe mientras ella indicaba cómo masajear los puntos de presión en el cuello de la niña para facilitar la circulación del remedio.
La escena era poderosa al médico más prestigioso de la ciudad, recibiendo instrucciones de la mujer que minutos antes no tenía derecho a entrar en la habitación. La justicia no solo se hacía presente en la detención de la culpable, sino en el reconocimiento del valor real de una persona, por encima de sus zapatos limpios o su cuenta bancaria. El monitor cardíaco, que antes emitía sonidos de alarma angustiantes, comenzó a marcar una frecuencia estable y fuerte que llenó de una alegría indescriptible el corazón de todos los presentes. Jimena abrió lentamente sus ojos llenos de inocencia, y al ver el rostro sereno de Guadalupe inclinado sobre ella, le dedicó una pequeña sonrisa que valía más que todos los millones de la herencia Valenzuela. El color regresó a sus mejillas de forma milagrosa, y el sudor frío que la bañaba fue reemplazado por un calor vital que confirmaba que la batalla contra el veneno había sido ganada definitivamente. Ricardo se acercó a la camilla y tomó la mano de su hija con una fuerza renovada, mientras las lágrimas de un padre agradecido rodaban por sus mejillas, borrando el rastro de la amargura que lo había consumido durante tanto tiempo. En un último acto de justicia poética, Victoria Harrison fue sacada del edificio por la puerta principal, justo frente a las cámaras de seguridad y los empleados que tantas veces había humillación con su arrogancia insoportable. Al pasar junto al carrito de limpieza de Guadalupe, la mujer elegante se tropezó con su propia falda de seda, cayendo de rodillas frente a los baldes de agua sucia, en un gesto de sumisión involuntaria que nadie podrá olvidar. Los flashes de los teléfonos celulares capturaron su caída, convirtiendo su desgracia en una lección pública de que la maldad siempre termina, revolcándose en el fango de sus propios actos. Mientras tanto, en el piso de arriba, el silencio del hospital era reemplazado por los suspiros de alivio de quienes entendieron que la verdadera grandeza no se compra, se demuestra con el corazón en la mano. Las semanas pasaron y la joven heredera recuperó por completo el brillo en sus ojos, caminando nuevamente por los jardines del hospital con una vitalidad que nadie hubiera creído posible días atrás. La pequeña Jimena, ahora llena de salud, buscaba siempre la mirada de Guadalupe cuando regresaba para sus chequeos de rutina, reconociendo en ella a su verdadera ángel de la guarda. La atmósfera fría y distante del Hospital de Santa Fe comenzó a transformarse, pues la historia de la mujer que salvó a la hija del magnate, con un saber ancestral, se extendió como un fuego purificador por todos los rincones del edificio. La gratitud se convirtió en el nuevo lenguaje de una familia que antes solo conocía el poder del dinero y el desprecio hacia lo que consideraban inferior en su escala social. Ricardo Valenzuela ahora, un hombre transformado por la humildad y la gratitud más profunda, buscó a Guadalupe para pedirle perdón de manera pública por su ceguera ante el valor humano de sus trabajadores. Entonces él dijo, con la voz entrecortada por la emoción y el corazón en la mano, que ninguna fortuna en el mundo sería suficiente para pagar el regalo de la vida que ella le había devuelto a su amada joven. Ricardo reconoció que su riqueza lo había vuelto sordo a las verdades más simples y prometió que, a partir de ese día, el respeto sería la base de cualquier relación dentro de sus empresas y su hogar. Fue un momento de redención absoluta, donde el hombre más poderoso de México se inclinó ante la dignidad de una mujer que solo tenía su integridad como escudo. El gran hospital de Santa Fe no volvió a ser el mismo, después de aquel milagro de sabiduría popular que desafió a los 19 mejores especialistas del mundo moderno. Ricardo decidió invertir una parte considerable de su fortuna en la creación de una nueva ala de medicina integrativa, un espacio donde los conocimientos científicos y las tradiciones ancestrales pudieran caminar de la mano para sanar a los más necesitados. Este nuevo pabellón fue nombrado en honor al padre de Guadalupe, el viejo curandero de Guerrero, para que su legado de observación y amor por la naturaleza nunca fuera olvidado por las futuras generaciones de médicos. La placa de bronce en la entrada recordaba a todos los visitantes que la salud es un derecho sagrado que no conoce de títulos ni de clases sociales. Guadalupe dejó atrás el uniforme de limpieza y los desinfectantes químicos para asumir un papel fundamental como consultora de salud comunitaria en el hospital, ayudando a tender puentes entre la ciencia y la sabiduría de los pueblos. Ella aceptó el cargo con la misma humildad con la que antes trapeaba los pisos, utilizando su nueva posición para dar voz a todos aquellos que, como ella, suelen ser invisibles a los ojos del sistema. Su presencia en las juntas médicas ahora era escuchada
con un respeto reverencial, pues todos habían aprendido que un par de manos curtidas pueden esconder los secretos más valiosos de la vida. Guadalupe nunca olvidó sus raíces y continuó preparando sus remedios naturales para quienes no podían costear los tratamientos más caros, manteniendo viva la esencia de su tierra. La verdadera riqueza de un ser humano no se encuentra en las cuentas bancarias ni en los apellidos de alcurnia que se lucen en los eventos sociales de la Ciudad de México. Aquel día, todos los presentes aprendieron que la sabiduría más profunda no está registrada en diplomas lujosos, colgados en paredes de oficina, sino en la capacidad de ver con el corazón y valorar a cada persona por su esencia. La historia de Guadalupe nos enseña que nunca debemos subestimar a quien limpia el suelo que pisamos, pues esa misma persona puede ser la que detente la llave para nuestra propia salvación en el momento de mayor oscuridad. El respeto y la humildad son las únicas medicinas que pueden curar el alma de una sociedad enferma por el orgullo y la vanidad. En aquel pasillo de Santa Fe, la justicia social se manifestó de la forma más hermosa posible, demostrando que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz si hay alguien con el valor de defenderla. Jimena creció admirando a Guadalupe, aprendiendo que el valor de una persona reside en sus actos y en la bondad que es capaz de esparcir en el mundo que la rodea. El legado de esta historia perdurará por años, recordándonos que la verdadera medicina es la que combina el conocimiento técnico con la compasión humana más pura y sincera. Al final, lo que salvó a la joven no fue solo un antídoto casero, sino la valentía de una mujer que se negó a ser invisible frente a la injusticia del mundo. ¿Y usted, qué enseñanza le deja esta historia de fe y justicia que ha conmovido el corazón de tantas personas en nuestro querido México? Escríbalo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo este relato ha tocado su alma y su forma de ver a quienes lo rodean cada día. Si esta historia le conmovió de verdad y cree que el respeto debe ser igual para todos, sin importar su uniforme, compártala con alguien que también necesite escuchar este poderoso mensaje de humildad. No olvide suscribirse para seguir siendo parte de esta comunidad que valora las historias con propósito y que celebra la grandeza, oculta en la sencillez de nuestra gente trabajadora y digna